Buenas, mi nombre es Ediel David Oliveros Barrios, mi compañero Darwin Alfonso Quintero, en atención a la guía integrada de actividades de la fase 3 del curso Introducción a la Ingeniería Electrónica del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Procederemos a realizar la siguiente actividad, en la que vamos a grabar un video para mostrar la manera de medir voltaje, corriente y resistencia en un circuito electrónico. Bueno, para empezar vamos a medir voltaje. Entonces hay que tener en cuenta ciertos principios fundamentales para medirlo. Lo primero es el tipo de voltaje que nosotros vamos a medir y el instrumento que vamos a utilizar, ¿no? Hay que utilizar un voltímetro en este momento para medir el voltaje. Si es voltaje alterno o si es voltaje continuo o DC, hay que tener en cuenta, ¿cierto? Porque son voltajes diferentes. Entonces, lo primero es identificar el tipo de voltaje que vamos a medir. Luego que ya tenemos identificado nuestro voltaje, vamos a proceder a seleccionar una escala en la que vamos a medir. Si el multímetro es de escala automática no es necesario, pero en este multímetro hay que seleccionar la escala. Vamos a la escala que tenemos seleccionada es 200 voltios, que va a ser nuestro máximo voltaje para medir en esta ocasión. Ok, entonces habiendo seleccionado la escala y habiendo seleccionado el tipo de voltaje que vamos a medir, procedemos entonces a colocar en paralelo las puntas del multímetro en lo que vamos a medir, correcto. Entonces al poner las puntas de esta manera podemos ver el voltaje, la medida de voltaje que nos muestra el multímetro. En este tipo de voltaje podemos ver que no hay polaridad porque es voltaje alterno, entonces al invertir las puntas podemos obtener la misma medida de voltaje, ¿cierto? 120 voltios. Hay que identificar siempre en paralelo cuál es la posición correcta a la que vamos a medir. Y aquí tenemos 110 voltios, ahí tenemos 120. Acá tenemos la salida del transformador que está alimentando diferentes voltajes. Aquí tenemos un voltaje diferente, 100 voltios. Aquí tenemos otro voltaje, 2 voltios, 2.5 voltios. Esa es la manera de medir el voltaje alterno. Entonces, continuando entonces a medir el voltaje continuo, vamos a medir el voltaje en esta batería. Tenemos aquí una batería de 12 voltios, ¿cierto? Entonces, para medir esta batería vamos a hacer lo siguiente. Hay que tener en cuenta que es voltaje continuo el que vamos a medir aquí, voltaje DC. Entonces hay que seleccionar en el multímetro el tipo de voltaje que vamos a medir, la escala. Como una batería de 12 voltios, seleccionamos la escala 20. Pero aquí hay que tener en cuenta la polaridad, porque si yo invierto las puntas del multímetro positivo en el negativo, vemos que el voltaje que se mide es negativo, menos 13 voltios. Pero cuando yo coloco las puntas del multímetro en la polaridad indicada, es decir, invierto las puntas, positivo al positivo, negativo al negativo, él me muestra el voltaje real, que es 13 voltios, 13.7 voltios, que es el voltaje que la UPS está mandándole para cargar la batería. Entonces, al colocar las puntas en paralelo sobre el elemento que se va a medir, podemos ver el voltaje que está alimentando a ese elemento. Es la manera de medir el voltaje. Continuando con este ejercicio, ahora procederemos a medir la corriente. Hay que tener en cuenta que en este multímetro encontramos la funcionalidad de medir corriente alterna y corriente continua punzante, que son dos corrientes diferentes. En esta ocasión, para la UPS, vamos a medir la corriente continua punzante que está consumiendo ahora mismo esta batería que estamos cargando. Entonces, lo primero que hay que hacer para medir la corriente es lo siguiente. En el multímetro hay que cambiar obviamente el tipo de medida que vamos a utilizar, ¿cierto? Porque ya no vamos a medir voltaje, entonces hay que
identificar en el multímetro el tipo de medida que vamos a necesitar, que en este caso es corriente. Esta batería es de 4.5 amperios, así que vamos a tomar la escala más alta de la medida, que es 20 amperios, ¿cierto? Para no tener inconvenientes. Lo segundo es, teniendo el multímetro encendido, ya cambiamos entonces las puntas. Tenemos una punta común, que es esta negra, y la roja, ¿cierto? La ubicamos en la letra A, el conector de la letra A, que indica que vamos a medir en la escala de amperios, no de miliamperios. Y esto indicándole al multímetro de que vamos a medir corriente, ¿cierto? Después vamos al elemento que vamos a medir. Se mide diferente. La corriente se mide en serie. Entonces, para medir esta corriente, vamos a desconectar este cable. Vamos a desconectar este cable. Vamos a conectarlo aquí en una de las puntas del multímetro, y la otra punta la conectamos entonces en donde iba esa. Ahí vemos la corriente que está consumiendo actualmente, 0.47, amperios, ¿cierto? Son 450 miliamperios, o sea que en la escala anterior no nos sirve. Esa es la corriente que está consumiendo actualmente esta batería de este cargador. Entonces hay que tener en cuenta esas indicaciones. Lo primero es cambiar las puntas de conector a donde dice fusible, perdón, donde dice amperios. Si vamos a medir miliamperios, pero como la escala miliamperios aquí es muy pequeña, hay que tomar la más grande, que es de amperios, y conectar en serie el equipo. Esa es la manera de medir. Ahí estamos viendo 4.6.46.45. Esa es la medida. Ese es el consumo que estamos teniendo de corriente actualmente. Por último, vamos a medir la resistencia. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer para medir la resistencia es identificar el elemento, la resistencia, y identificarlo, ¿cierto? Al identificarlo podemos hacer de la manera código de colores, observando las bandas que tiene. Ella tiene café, negro, lo que indica que es de 10 ohmios. Para verificar y corroborar esta información, entonces procedemos a utilizar el multímetro. En el multímetro identificamos primeramente el tipo de medida que vamos a tomar, que es resistencia. Automáticamente vamos a identificar la resistencia porque aquí podemos visualizar el símbolo omega, el cual es el que está relacionado con la resistencia, que es el ohmiaje, ¿no? Después ubicamos la escala en la que vamos a medir. Vamos a medir una escala de 200 ohmios. Luego ubicamos en paralelo de los pines de la resistencia cada una de las puntas del multímetro respectivamente. No tiene polaridad, por lo que si invierto las puntas del multímetro voy a tener la misma medida. También hay que tener en cuenta de no tocar el elemento para que la resistencia de nuestro cuerpo no interfiera en la medida. Ahí estoy cambiando la posición de medida y me da igual. Entonces, lo que quiere decir que la resistencia tiene el valor ideal y que estamos midiendo en la forma correcta la resistencia. Buenas tardes a todos. A continuación, continuamos con la práctica medición de valores de resistencia, voltaje y corriente en un circuito. Ahora procedemos a medir los valores de las resistencias expuestas. Estas resistencias se pueden leer a través de un código como el que tenemos en la pantalla de nuestro computador. Procedemos ahora a colocar el multímetro en una escala aproximada
dependiendo del valor que nos esté dando el código de colores puesto en la resistencia. Tomamos la primera resistencia. Como vemos, no nos indica nada el multímetro, entonces variamos la escala. Como podemos observar, en el multímetro dice 6,7, está en escala de kiloohmios, entonces podemos ver que es un valor muy aproximado al que nos da el código de colores de las resistencias. Seguimos con la siguiente y nos dice que tiene un valor aproximado de 3.3, que coincide con el valor del código de color de la resistencia. Continuamos con la otra resistencia y nos dice que tiene un valor de 0.46. Para ser más exactos, como podemos darnos cuenta, este valor de resistencia es un poco menor que el anterior. Disminuimos la escala para hacer más precisa la medición. Dándonos un valor aproximado del valor expuesto en el código de colores. Continuamos con la siguiente resistencia, bajamos un poco más la escala y como podemos ver nos da un valor muy aproximado del valor real de la resistencia de acuerdo al código de colores. Eso es todo por el momento. Les agradecemos su atención y que tengan un feliz día.